Hoy vine decidido a criticar el transporte público mexicano, pero lo que encontré me rompió todos los esquemas. Desde buses que no pasan hasta una empanada mágica que no era una empanada. Y justo cuando estaba por rendirme pasó algo que me cambió la mirada para siempre. Quédate hasta el final, porque si alguna vez pensaste que México era caótico, este video te va a cerrar la boca como me la cerró a mí. Guys y Bros. Estoy por intentar tomarme por primera vez un transporte público acá en México. Me recomendaron mucho que no lo hiciera, pero tengo fe que todo va a salir bien. O sea, si la gente de acá lo toma todos los días, no puede ser tan peligroso. Quizás tenga que ser un poquito discreto con la cámara, pero bueno, vamos a chequearlo. Estoy esperando, no sé si irá a venir. Es domingo, supongo que pasará todos los días. Google me dice que va a pasar cada 8 minutos. Bueno, vamos a probar y también vamos a ver si me reciben, porque no tengo tarjeta ni nada, así que no sé si podré pagar directamente en efectivo. Vamos a probar a ver qué onda. Esta es la ruta que me marca Maps que tengo que seguir. Vamos a ver qué onda. Me dice que más o menos tardaría unos 34 minutos. Son 9 paradas. Bueno, amigos, acaba de pasar uno, pero no me recogió porque estaba descompuesto, me dice, así que lo tenían que ir a devolver a la terminal. Punto bueno, me dice que se paga solo en efectivo, así que vamos a intentar darle 2 monedas de 5 pesos porque creo que vi que sale 8 pesos y vamos a ver qué sale. O sea, realmente yo me imagino que ya hay un par matándose de la risa de los mexicanos, pero bueno, están viendo la cruda realidad de lo que es un foráneo tomando por primera vez un transporte público. Y además, ¿para qué nos vamos a engañar? Un foráneo que incluso en su país ya no toma transporte público hace un par de años, un par de añitos, ¿sabes? Claro, el rico siempre humillando al pobre. Vamos a ver qué pasa. Hay un poquito de nervios, como un niño cuando lo toma por primera vez el transporte público. Vamos a ver qué nos espera. 20 minutos después. Bueno, ya pasaba un ratito y no parece que tenga pinta de que va a venir otro. Supuestamente decía cada 8 minutos, pero ya pasaron como 20 del anterior y no veo un bus nuevo. Vamos a ver qué pasa. Una hora después. Che, pero el bondi, como le decimos en Argentina, no estaría viniendo para nada, ¿eh? Esto me hace acordar, de hecho, algo que claro, ya me había olvidado, pero en Argentina también pasa, que es que a veces te dejan y incluso no pasan más, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces llegar cansado del trabajo, estar en el centro, que todavía me falten 45 minutos de bus para ir hasta mi casa y que el bus a veces ni siquiera pasaba. O sea, era que se tardaba tanto que decía, bueno, ya llevo una hora, más de una hora acá, me tomo un taxi. Y también era súper normal que llegara tarde, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Wow, amigos, miren eso, una Cybertruck. Wow. Ese sí que no está viajando en transporte público. ¡Qué fach! Necesito uno de esos. Me parece que estamos fritos, amigos, ¿eh? No se ve, ¿eh? No se ve que va a llover. Lo que me parece raro es que pasó justo antes ese que estaba descompuesto y ahora no pasa uno que esté arreglado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué me persigue la desgracia? Ok, les admito que me había ilusionado un poco con la idea de volver a tomar un bus después de tantos años, además en otro país, pero parece que hoy no será el día porque llevo más de 40 minutos y no ha venido, y obviamente no creo que tarde más de 40 minutos, o sea que tenga más de media hora de retraso. ¿Qué? ¿Estás retándome? Así que me voy a quedar unos minutitos más quizás por si las dudas, porque siempre queda alguna esperanza. Si no, bueno, será hora de tomarse un buen Uber y lo dejaremos para otro día. Una eternidad más tarde. Ya me estaba por ir yo. Hola, consulta, ¿va para Reforma y esa zona? Sí, ahí va. Aquí tiene. ¿Lo pongo acá? Sí. Gracias. Bueno, amigos, lo logramos. Entramos al bus. ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? Lo logró. Al final llegó, parecía que no, ya me estaba a punto de pedir el Uber y llegó a último momento. Bueno, acá vamos, la verdad se está bastante bien, ¿eh? Quizá tenía las expectativas un poco bajas, pero está bastante cool. Acá tenemos la ventanita, les voy a hacer una toma general. Es un poco movidito y ruidoso. Creo que es muy obvio que sí. Eso no se lo voy a negar, tiene algo de movimiento de ruido, pero está bastante cool, ¿eh? Tenemos gente de todas las edades tomando el transporte público, de hecho. Eso está muy bien, te habla de que claramente no son inseguros para nada, ¿no? ¿Cómo se lo decimos, señor? Al menos en esta zona que lo estoy tomando yo.
Ok, amigo, hice un amigo acá llamado Mario, que es de Ecuador. ¿Y es tu primera vez tomando el bus acá? No, ya lo he tomado varias veces y la verdad es que es muy seguro. Puedes andar con tu celular. La verdad no pasa nada en Ecuador. Uno no podría andar en el bus con un celular. Ah, mira. Bueno, de hecho sí, yo pensaba, digo, podré subir y filmar, pero está muy tranquilo. Sí, muy tranquilo. La verdad es que es muy diferente a nuestros países probablemente. Aunque conocí Buenos Aires el año pasado y bueno, me decían que tenga mucho cuidado, pero no tuve ninguna mala experiencia en Argentina. No, yo tampoco. De hecho, nunca me robaron allá en un bus ni nada, pero tampoco nunca fui filmando así que no. Claro. Ah, así que chiste, Sí, no vería así a alguien en Ecuador filmando, pero aquí sí, incluso uno va caminando en la noche muy tranquilo, aunque no esté en la calle muy transitada, no me asusto, o sea, me siento muy tranquilo. ¿Qué tal te han tratado los mexicanos hasta ahora? Bien, la verdad bien, la comida muy rica, no tengo quejas. Uy, qué buena comida tienen, ¿eh? Sí, y me encanta el picante, así que no hay problemas con eso. Ay, qué cool. ¿Y tienen música así los buses en Ecuador también? Más alta todavía. Salsa le pone y a veces uno va así como que ensordecido escuchando la música del chofer. Eso me sorprendió porque en Argentina por ahí siempre hay algún pasajero que sube y pone su música, pero nunca en el bus. Está bueno en parte, ¿no? Es como que... Está bajito aquí, pero en Guayaquil es horrible a veces. Sí. Es muy potente. Que te ponen un reggaetón o qué. Reggaetón, salsa. Les gusta la salsa a los choferes. La salsa, claro, vas a las 6 de la mañana a trabajar y hay una salsa sonando duro. Uno ya llega completamente despierto con el bullicio. Ya listo para bailar, llega. Bueno, ahí comparábamos con Mario la diferencia entre distintos países. La verdad que yo siento que el transporte público en Argentina está muy bien en general. Y este está súper cool. La música va en aumento, el ruido también. Por lo demás, bien. Verás que la ventana sí, quizás tiene como algo que no permite tan bien ver el paisaje. No sé qué es, como una capa de pegamento quizás. ¿En serio quieres saber? Pero está muy bien y tiene muchos carteles como no fumar, no tirar basura. Yo creo que la gente va bien cómoda, de hecho. 12 segundos después. Ah, te puedes bajar por delante también, ¿eh? Ojo con esa, no lo tenía. Y ahora tengo que revisar, de hecho, bien cuál es mi parada. Vamos a fijarnos juntos cuánto me falta. Ah, ok. La próxima parada es la mía, amigos. Ahí se viene, quizá nos conviene irnos un poquito más para atrás para bajar, ¿no? ¿Será que bajamos por adelante? No lo sé, tú dime. No, vamos a ir por delante, ¿no? Ahí le voy a avisar al chofer igual por las dudas que la próxima parada es la mía. Yo me bajo en la próxima, no sé si le tengo que avisar, pero por las dudas. Ah, está bloqueada la próxima. Entonces me convendrá bajarme acá o acá. Bueno, me bajo. Gracias, muy amable. Nos vemos, Mario, un gustazo. Bueno, amigos, justo está bloqueado, no sé qué pasó, así que nos tuvimos que bajar antes por mi amigo Mario, el ecuatoriano, que no nos llegamos a pasar el contacto, pero ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh? me imagino que la vida nos cruzará de vuelta. ¡Wow! ¡Qué momento, eh! La verdad, no le voy a negar, pensé que iba a ser una aventura un poco más extrema, eh. Seguramente muchos de ustedes también. No, fue súper tranquilo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Son de acá, chicos? Sí, de aquí. ¿Son de usar el transporte público a veces acá? ¿Es transporte público? Sí. Sí, es bien seguro, ¿no? Yo me acabo de bajar por primera vez, me lo tomé, está muy bien, ¿no? Un poco movidito y musical, pero... Guapachoso, aquí somos guapachosos. Aquí Guapachoso, ¿cómo lo definiría? alegres, fiesteros, nos gusta el baile, nos gusta el chupe. Pasarla bien. Eso. ¿Son familia? Sí, mi esposa y mi hija. Uy, con lo bien que se le debe pasar a esta familia, parece muy divertido, ¿eh? Que Dios los bendiga y tengan lindo día, chicos, ¿eh? Nos vemos. No los conocía de nada, pero en 2 minutos ya me estaban sonriendo como si me esperaran desde siempre. Y ahí entendí que en México la familia no es solo estructura, es un estado de ánimo, es risa, es baile, es fiesta. Me dijeron que son guapachosos, y sí, pero yo diría algo más. Son expertos en contagiar ganas de vivir, porque con una sola charla te levantan el día y el corazón. Muy piola la familia mexicana. Y bueno, eso es una descripción que me han dado mucho acá, ¿no? Como que les gusta mucho reírse, pasarla bien, la fiesta, la diversión. Y qué hermoso está este lugar. Estrelli se llama. No sé dónde estamos, la verdad. Estamos en el Paseo de la Reforma, ok, muy popular. Vamos a ver cómo llegamos a mi destino. Qué aventura, boys.
Miren, por acá tenemos, parece que unos fans de una banda haciéndose una foto. Y esto es algo que me gusta mucho de la Ciudad de México, que es que en cada cuadra te vas a encontrar algo nuevo, siempre. O sea, es realmente además una ciudad perfecta para crear contenido, para compartir con tu gente, porque nunca te aburres, siempre está pasando algo. No importa el día que sea, o sea, hoy es un domingo, cualquiera, y literalmente, miren, ahí pasan los de la bici, charlando, siempre está pasando algo, por allá veo una feria. Es realmente una ciudad espectacular si no te gusta aburrirte. Amigos, encontré estas cosas que se llama la mina de los bastes, y yo he visto en varios lugares de México estas cosas, los pastes, que no tengo ni idea de qué son, la verdad. Y este se llama pasteco. Y dije, lo voy a probar. Vamos a probarlo en este mismo video y ver qué es un pastes. Bueno, ustedes ya se estarán riendo si es que saben feo, pero no creo porque están por todos lados. Voy a comprar y les voy a decir qué tal son los pastes para un argentino. Y si te gusta este tipo de contenido real y honesto, suscríbete, es gratis y me ayuda a seguir haciendo videos como este. Acabo de comprarme una y me encontré acá con Sergio, que fue demasiado amable y me explicó exactamente como todos los sabores. ¿Y cuál nos llevamos al final, Sergio? Mole rojo se llevan, que es muy tradicional de México. Es una comida típica de Puebla, que te va a gustar mucho. El mole está muy rico. La empanada de pasteco es la mejor que tenemos aquí en México. Te la recomiendo mucho, pruébala y yo sé que vas a regresar por otra. Uy, me gusta, qué buen vendedor es Sergio, ¿eh? La verdad que sí. ¿Viene mucho argentino por acá? No, la verdad no. Ahorita es el primero que tengo el gusto de conocer, muy amable. Pues México te recibe con las puertas abiertas, Pasteco te recibe y que no te vas a arrepentir de probar nuestros pastes. Muchas gracias, Sergio, muy amable. Sergio no me vendió un paste, me regaló una bienvenida. En su voz, en su forma de explicarme cada sabor, sentí eso que hace único a este país, la hospitalidad que no pide nada a cambio. En otros lugares te atienden, acá te adoptan. Y entendí que la comida mexicana no solo alimenta, te abraza. Por eso, cuando dicen que el mexicano es cálido, no es un mito, es una receta heredada, como el mole rojo que me llevé en la mano y que todavía me calienta el alma. ¡Ey! Muy amable, Sergio, amigos. Me sorprendió cómo se prendió, porque aparte estaba trabajando, pobre. Vamos a probar. A ver. Ay, me está llamando justo Sergio. Esto es algo que me llama la atención también de México. Miren, hay de estos teléfonos públicos en todos lados. Hasta estoy empezando a dudar de que quizás funcionan, que no fue que quedaron del pasado ahí, sino que quizás alguien los usa, pone monedita y los usa para llamar. No sé, pero ¿quién se acuerda ahora un número de memoria? Yo me acuerdo cuando era chico te tenías que acordar todos los números importantes de memoria. Ahora, imposible, no me sé el de nadie. Si hoy me quedo sin celular, chao, perdí todos mis conocidos. Ok, vamos a darles la primera probadita. Deme un segundo, necesito una segunda probada con más relleno. Y ahora les doy mi veredicto. Pero ¿qué es esto, amigos? Es una explosión de sabores, exquisito. ¡Wow! No es una empanada, esto no es una empanada argentina, no sé quién dijo que es una empanada argentina, pero es absolutamente delicioso. Es muy rico y me sorprende que aparte está como en este lugar que es medio industrializado, claramente, que es como una franquicia, pero el sabor parece casero, es súper rico, súper rellenito, tiene como algo dulcito, también algo picantoso, realmente espectacular. Paste de mole rojo, recomendadísimo, amigos. Esto no es una receta, esto es un hechizo. Es que este tipo de recetas no se inventan, se heredan. Y ahí tenés la razón de por qué estos mexicanos caminan con el pecho inflado. Es porque saben que tienen el ADN, la sangre de un pueblo que aprendió a cocinar con emoción antes que nadie. Esto es una locura. Pero bueno, no sé por qué me sigue sorprendiendo si cada cosa que he probado acá es para venir con 70 kilos e irte con más de 100.
Siento que la Ciudad de México es una ciudad de emprendedores. Está lleno de marcas muy cuidadas y hay un branding bastante abusivo ya desde algunos carritos súper humildes de tacos pequeñitos con muy poco presupuesto, pero donde ves que cada detalle está cuidado. Después de caminar mucho, terminé llegando a un mercado, pero no era un mercado, era un mundo paralelo donde cada puesto es un sueño puesto en marcha. Bueno, de hecho, miren, parece que justamente estamos pasando por una feria y es eso, ¿no? El mexicano claramente es muy emprendedor, es muy trabajador y sale a buscarse la vida, ¿no? Y sobre todo veo que lo que es el comercio es una actividad que se le da muy bien y entiendo por qué, porque claramente les gusta ayudar y les gusta ofrecer algo de valor a buen precio. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Ustedes trabajan acá? Sí, amigo. ¿Esto es Bazar el Oro? Bazar del Oro. ¿Hace cuánto está? No, bueno, nosotros estamos desde el 89. Hace un montón. Mira, ¿y quién viene a comer acá más? ¿El turista, el mexicano? Bueno, viene de todo. Por ejemplo, la mesa de aquel lado son puros turistas, entonces vienen con tour y tenemos también los nacionales. Ah, qué bueno. ¿Algún plato en especial recomienda? La especialidad de la casa es el michiote, que es de carnero. Le sigue lo que es la longaniza almendrada. Le ponemos almendra, pasa, nuez, arándano. No usamos nada de conservadores ni vinagre. Esto ayuda a que no dé ácido ni agruras. ¿Cómo es su nombre? Marco, para servir. Bueno, vengan a buscarlo acá, Marco, porque suena delicioso lo que tiene. Ey, muchísimas gracias, un gustazo, ¿eh? Marco me habló con la misma pasión con la que un artista describe su obra y entendí que en México emprender no es solo vender, es resistir, es crear, es cuidar cada detalle como si fuera un legado. Porque no importa si es un local con 30 años de historia o un carrito en la esquina, acá el comercio no es frío, es humano. Y cuando eso pasa, el producto no es lo que te llevas en la bolsa, es lo que te queda adentro. Además, ¿cuántos platos tienen acá? Es una locura, ¿cómo le va? Nunca para de conocer la gastronomía mexicana. Es cada plato que te ofrece de nuevo. Mira, acá tenés alguien haciendo música. No, México, qué ciudad increíble, qué país espectacular, no te puedo creer. Cada paso que haces es una nueva aventura, algo nuevo para conocer, es realmente una maravilla. Bueno, ustedes se darán cuenta, igual bastante emocionado, ¿no? Y me da pena al mismo tiempo porque este es ya mi anteúltimo día por acá. Y bueno, les confieso que antes siempre veía el transporte público solo como una forma de moverse, pero mientras más países y más culturas conozco, más veo que es un espejo claro de cómo se organiza una sociedad, un país y una cultura en específico. En muchos países el transporte público es eso que te tomas si no te queda otra. Es visto casi como un castigo y en estos países suele ser también donde poco a poco se va abandonando, se va convirtiendo en algo sucio y hasta inseguro. Y lamentablemente termina borrando una conexión que hay entre dos partes muy opuestas de la sociedad. Pero algo que he notado, y debo confesar que la primera vez que lo noté es en Europa, es que cuando sucede lo contrario y un país apuesta por su transporte público, lo que ocurre es que al mismo tiempo está apostando porque ricos y pobres convivan y se miren a la cara, aunque sea por unos minutos, donde por un rato no importe tu cuenta bancaria, no importa si sos un rapero o un vendedor ambulante, pero todos por unos minutos ocupen el mismo lugar en el mundo e incluso surjan negocios u oportunidades. Y es ahí donde me pregunto, ¿cuánto influye esto en la felicidad de un pueblo? ¿Cuánto influye en que seamos felices o infelices, que nos tengamos que encerrar en nuestros autos, llenar la ciudad de vehículos, de contaminación para poder movernos de un lugar a otro de forma segura? ¿Y cuánto influye en que estemos más unidos o separados? Hoy, en el bus que me tomé, estaba prácticamente vacío, pero me hizo dar cuenta que a veces lo que necesitas no es viajar vacío o viajar cómodo, sino que muchas veces también lo que necesitamos es que alguien se nos siente al lado y por un segundo nos demos cuenta que no estamos solos. Y quizás una ciudad que consigue que todos sus habitantes, sin importar el estrato social, viajen juntos, cómodos, limpios y seguros, tal vez no necesite mucho más para empezar a ser feliz. Tal vez no necesite mucho más que eso, que todos lleguen al destino juntos.
Fue sin querer queriendo. Una frase que Chespirito nos dejó para reír, pero que hoy me hizo pensar cuántas cosas valiosas en la vida nos pasan así, sin planearlas, sin buscarlas, sin darnos cuenta. Y así, en un asiento de bus, con desconocidos que me regalaron confianza, entendí que a veces lo que más necesitamos no es llegar rápido, es aprender a viajar acompañados. Porque en un mundo donde todos corren, tomarse el tiempo para mirar al otro puede ser el viaje más importante de todos. Gracias por acompañarme en un nuevo viaje y supongo que nos vemos en el próximo video. Guys y Vlogs.